Bendiciones, bendiciones. Les habla una vez más su servidor, su amigo Michael Bellido. Bienvenidos a Promesa desde cero. Tenemos un mensaje poderoso en el día de hoy que yo sé que va a ser de bendición a tu vida, bendición a tu familia. Me gustaría que antes de comenzar el video le dieras unirte a nuestra página de YouTube para que te puedan llegar los demás videos y le des like a nuestro video, para que así los demás videos te puedan seguir saliendo cuando nosotros bajemos el contenido nuevo. Dios está haciendo cosas lindas por medio de los videos que estamos poniendo, no solamente aquí en YouTube, sino también en Facebook. Yo sé que son de bendición a muchas personas. Así que vamos a hablar un tema bien interesante en este día. Y el tema de hoy es ¿por vista o por oída? ¿Y por qué yo traigo este tema? El Señor me puso esta inquietud porque muchas veces nosotros queremos trabajar en la obra del Señor. Queremos ser funcionales, queremos que Dios nos use de una manera especial. Estamos viendo milagros, un ejemplo en la congregación en la que estamos viendo milagros de parte de Dios, cómo Dios sana a los enfermos, cómo Dios levanta a un paralítico o sana a alguna persona de cualquier condición. Pero en el momento en que verdaderamente Dios nos va a probar, nuestra fe puede menguar. Podemos estar en este mover tan poderoso, podemos creer que estamos firmes, pero llega un momento en específico en donde Dios va a probar la fe de nosotros y nosotros podemos menguar en esa fe, aún estando en este mover tan poderoso, aún Dios poniéndote al lado de alguien que está lleno de poder, lleno de unción y que Dios lo usa. Voy a poner de ejemplo yo, mi pastor Harry, que Dios lo usa de una manera poderosa y que aún yo estando al lado de mi pastor Harry, mi fe caiga, mi fe mengue. Y te lo voy a probar por la palabra. Y es cuando hablamos aquí de Pedro. Muchos conocemos la historia de Pedro cuando los discípulos están en la barca. Esto está en Mateos 14, 22 al 33. Mateos 14, 22 al 33. Y todos sabemos que antes de que el Señor enviara a estos discípulos, ¿verdad?, a cruzar al otro lado en la barca, ellos vieron un milagro poderoso. El Señor alimentó con 5 panes y 2 peces a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Tú te puedes imaginar que solamente de 5 panes y 2 peces el Señor pueda alimentar a toda una multitud de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Eso es un milagro poderoso. Eso es un acontecimiento muy grande. Y antes de ellos treparse a esta barca, ellos pudieron experimentar esto, ellos pudieron ver estos milagros. Y no solamente esto, cuando Jesús caminaba por diferentes aldeas, ellos veían milagros, como los enfermos se sanaban, como los paralíticos caminaban, los ciegos veían. Y después de ver ellos estar en estos acontecimientos y ver estos milagros, el Señor los envía a la barca. Mira lo que dice Mateos 14, 22 al 33. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Óyeme bien, el mismo hombre que está caminando con ellos en los milagros que vieron anteriormente, cuando Jesús le da de comer a estos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Ellos están ahí, ellos lo están viendo. Y entonces después de esto entran a este mar con una tempestad fuerte, con vientos contrarios, azotando su barca, que ellos pensaban que se iban a ahogar allí. Óyeme bien. Dice, mas a la 4ª vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Entonces Jesús se les aparece a ellos. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Óyeme bien. Ellos caminan con el maestro. Ellos ven el acontecimiento de milagros poderosos. Ellos cuidaban de él en ese caminar por diferentes aldeas. Pero en este momento que se les aparece Jesús caminando por el mar, ellos se turbaron y tuvieron miedo. Óyeme bien. Esto es bien interesante, porque estamos dando fe de quiénes somos nosotros como cristianos. Estamos diciendo que creemos fielmente en quien nos llamó. Estamos diciendo que en el Señor hay poder.
Pero dice también la palabra que, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Óyeme bien, escuchan la voz de Él. Él les habla, Él les dice, yo soy, no temáis. O sea, me está diciendo la palabra que no solamente lo vieron, sino que ahora Él les habla y que ellos conocen la voz de Él, conocen la voz de Jesús. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Mira cómo Pedro entra en esa duda. Yo quiero que tú me confirmes, yo conozco tu voz. Yo sé quién estaba conmigo, yo sé quién me dijo que me trepara a la barca, pero aquí quiero confirmar porque no estoy seguro si el que me está hablando es el mismo que me dijo que me trepara a la barca y cruzara al otro lado. Entonces respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Jesús le dijo a Pedro, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Óyeme bien, caminó por las aguas. Aún así, él teniendo duda, aún así, él no estando seguro. Porque él quería estar seguro confirmando. En otras palabras, si yo camino por las aguas, entonces verdaderamente este es Jesús. Verdaderamente este es el Señor. Oye, mira lo interesante, pero el Señor fue tan bueno que le dijo, ven, y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él, y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Óyeme bien. El Señor le dijo a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Si tú sabes quién yo soy, si tú viste los milagros anteriores, si aún en este momento estás caminando por las aguas, si yo estoy aquí contigo, ¿por qué dudaste? Entonces hay momentos en que nosotros, estando firmes en el Señor, creyendo que no la sabemos toda, creyendo que estamos empoderados, creyendo que somos la última Coca-Cola del desierto, nuestra fe va a menguar. Hay momentos en que nuestra fe va a menguar. Y ahí es donde el Señor nos está probando a ver quiénes somos nosotros. El Señor le dijo, hombre de poca fe. Significa que Pedro no es que no tenía fe, es que tenía poca. Oye bien, pero hay también personajes en la Biblia que es interesante ver porque el tema de hoy es bien interesante. El tema de hoy es por vista o por oída. Óyeme bien, este hombre, Pedro, lo había visto los milagros. Escuchaba la voz de Jesús a diario, conocía quién era él. O sea, él había experimentado ambas y aún así dudó. Pero en Primera de Reyes 17, 1 al 9, está la historia de Elías, cuando Elías predice la sequía. Elías era un hombre que se dirigía solamente por el escuchar. Escuchaba la voz de Dios y se movía. No estaba viendo en ese momento nada, pero sí estaba siendo dirigido por el oído. Su fe era tan grande que cuando él le hablaba, obedecía. Mira lo que dice la palabra en Primera de Reyes 17, 1 al 9. Dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Óyeme bien, mira si estaba empoderado este hombre. No va a haber lluvia si yo no lo digo. Oye, era un hombre que vivía escuchando a Dios. No te estoy diciendo que lo estaba viendo como lo estaba viendo Pedro frente a frente. Era un hombre que escuchaba a Dios, pero tenía autoridad en su palabra. Dice, y vino a él palabra de Jehová diciendo, viene Jehová a hablarle. Y dice, apártate de aquí y vuelva al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Y se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que estaba frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo.
Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él parábola de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Esto es interesante, bien interesante. El Señor le dice que baje a Querit y que se vaya a la orilla del arroyo, donde Él va a enviar unos cuervos que lo alimenten. Tú te imaginas en estos tiempos, tú escuchar esa voz que te dice: sal de tu casa, vete a la orilla del río, porque allí yo voy a enviar unos cuervos que te alimenten y beberás del río. Eso para nosotros en este tiempo es una locura. Hombres de fe que hablan que están empoderados, hombres de fe que hablan, que dicen que conocen al Señor, que experimentan la gloria mayor del Señor, que se mueven por el Señor, pero si el Señor viene y les habla y les dice que se muevan a Querit y que vayan a la orilla del arroyo, donde los cuervos te van a llevar carne, los cuervos te van a llevar comida y donde beberás el agua del río. Ahí es que entramos nosotros en la prueba mayor. Sin embargo, este hombre se movía, Elías se movía. Estamos viendo a dos hombres, uno del Antiguo Testamento y uno en el Nuevo Testamento. Uno caminando con Jesús y el otro no había caminado con Jesús. Jesús todavía no había venido. Oye bien, esto es bien interesante. Jesús no había llegado a la tierra en carne. Sin embargo, este hombre se dirigía cuando Dios le hablaba directamente. Mira qué poderoso es esto. Pero lo interesante de esto es que se movía en fe. Lo interesante de esto es que él no dudaba. Lo interesante de esto es que si el Señor le dijo: vete y baja a la orilla del río, que allí vas a comer, él se sentó a esperar esos cuervos. Ellos me van a traer comida. Porque el Señor dijo que ellos me iban a traer comida. No es tal vez, no es a lo mejor, es que ellos me van a traer comida. Porque de la misma manera que él dijo, óyeme bien, él dijo: en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Él sabía quién lo dirigía. Él sabía que él estaba empoderado. Él sabía que si él hacía una declaración profética, se iba a cumplir. Esto es poderoso. Pero en estos tiempos, nosotros que creemos que lo sabemos todo, viene la palabra del Señor a hablar a nuestras vidas. Y esto es no solamente para cristianos. Esto es para inconversos, que Dios a veces se les revela, que Dios viene a hablarles a sus vidas, pero ellos entran en duda, ellos entran: ¿será o no será? ¿Dios lo va a hacer o no lo va a hacer? Dios lo va a hacer, porque si Dios te escogió a ti, Él va a cumplir esa palabra por encima de todo, no importando lo que diga cualquiera. Si Dios te habla, si Dios te susurra al oído, si Dios viene a decirte algo en lo secreto, oye, créeme que esa palabra se va a cumplir en tu vida. Hay momentos en que Dios levanta a profetas que te den una palabra, porque a lo mejor tú no estás creyendo, tú estás dudando en ese momento como dudó Pedro, pero lo interesante es que dice que al instante, cuando Pedro se hundió en esas aguas, el Señor extendió la mano. No lo dejó ahogarse, no lo dejó padecer. Al instante el Señor extendió la mano y ambos subieron a la barca y la tormenta cesó. Y la tormenta en tu vida va a cesar, no importando por lo que estés pasando. Lo que yo te vengo a traer en este momento es que Dios es tan misericordioso. Pedro, aún con su fe, le dijo: hombre de poca fe, con poca fe, el Señor le extendió la mano. Y Pedro caminaba con él. Pedro lo veía con sus ojos. Estamos viendo un Elías que no lo veía, pero lo escuchaba. Pero cuando el Señor le hablaba, se movía. Y dice aquí, y sigo en el mismo Elías para que veas y para que entiendas lo que te quiero y con lo que quiero cerrar esto. Y es en Primera de Reyes 17, 1 al 9. Mira lo que dice 17, 8. Vino luego a él parábola de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y he aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Él escuchó nuevamente la voz de Dios y se mueve entonces se mueve nuevamente a Sarepta de Sidón. Se mueve porque el Señor lo movió. Él escuchando. Su fe era tan grande que él decía: cuando Dios me habla, yo me muevo, yo tengo convicción. Pero en estos tiempos, Dios viene y te habla y tú no tienes convicción. Puedes ver milagros poderosos, puedes ver la mano de Dios, puedes ver el sustento de Dios, como Dios alimentó a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, de 5 panes y 2 peces. ¿Ves? Y luego en la barca duda. Vemos un Elías que el Señor lo envía y donde quiera que el Señor lo envía, Él se mueve. Entonces es una temporada donde Dios quiere que tú entiendas que Dios te va a levantar. Solamente afina tu oído. Afina tu oído. Créele a Dios. Créele a la palabra que Dios te ha regalado. Créele. Óyeme, ¿cuántos saben la historia de Tomás? Tomás no creyó.
y tuvo que ver para creer. Esto está en Juan 20, 24 al 29. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: el Señor hemos visto. Él les dijo: si no viene en sus manos la señal de los clavos. Óyeme bien, el Señor resucita. Al tercer día sale de los muertos. Todo el mundo lo daba por muerto. Todo el mundo creía que él se iba a quedar muerto, que él no iba a resucitar. Pero los discípulos vienen a contarle a Tomás. Le dijeron: pues los otros discípulos, el Señor hemos visto. Él les dijo: si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Hombres en este tiempo, mujeres en este tiempo, que están viendo la mano de Dios. Mujeres en este tiempo que están viendo milagros sorprendentes. Y aún así, a veces se atreven a decir: no, Dios no está en el asunto. Dios me abandonó. Dios se olvidó de mí. Pero ¿cómo es posible si este hombre, que también caminó con el Señor, Tomás, uno de los discípulos, dudó? Él necesitaba ver los agujeros en sus manos para estar seguro de que el que estaba ahí, óyeme bien, que el que estaba ahí era Jesús. Dice: 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seáis incrédulos, sino creyentes. Y no seáis incrédulos, sino creyente. Óyeme bien. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Estamos en una temporada que tú no puedes pararte a ver milagros para creer. Estamos en una temporada donde tú tienes que creer aunque tú no veas nada. Aunque se esté cayendo todo encima, aunque te quedaste sin trabajo, aunque las cosas no funcionan bien. Óyeme bien, tú tienes que entender: la enfermedad llegó a tu casa, te sientes enfermo, te sientes que vas a desmayar, te sientes que vas a caer, pero aún así sigue creyendo. No importa lo que esté sucediendo. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Es una temporada donde Dios te dice: cree aunque no estés viendo nada. ¿Tú quieres ver gloria? ¿Tú quieres ver la mano de Dios? ¿Tú quieres ver cómo Dios te levanta? ¿Tú quieres ver cómo Dios te restaura? ¿Tú quieres ver cómo Dios hace cosas lindas? Solamente créele. 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 Pedro estaba en aquel momento viendo todos los milagros y sin embargo dudó. Le dio miedo en la barca. Elías se movía solamente por el escuchar la voz de Dios. Sin embargo, Tomás, que también caminó con él, también dudó. Mira qué interesante, porque los que caminaban viéndole dudaron. Los que caminaban viéndole dudaron. Pero aún así, la bondad y la misericordia de Dios es tan grande que Dios aún así se manifestó en sus vidas y los levantó. Tenemos que entender en este tiempo que Dios está levantando a hombres y mujeres no por lo que están viendo. No por lo que están viendo, sino por fe. Así que si tú eres de esas personas que has tambaleado, si tú eres de esas personas que piensas que tienes que meter la mano en el costado para creer, que tienes que ver los agujeros en sus manos para creer, hoy yo te estoy diciendo a ti de parte del Señor: no esperes ver los agujeros para creer. Solamente activa tu fe, que te llene del poder del Espíritu Santo, que puedas tener experiencias con Él, revelaciones, sueños que te revelen cosas poderosas el Señor. Pero en este tiempo, hoy se ha contaminado tanto la iglesia que si no ve, no cree. No, empieza a creer, empieza a declarar, empieza a profetizar: mi casa y yo serviremos a Jehová, mis hijos le van a servir al Señor. No es porque estás viendo a tu hijo perdido en la calle, o en drogas, o lo que sea, o estás viendo a tu hija perdida, o lo que sea, o estás viendo alguna enfermedad que está tocando tu puerta. No, aunque tú estés viendo lo que estés viendo, cree. Y yo creo que cuando tú activas esa fe de creer,
no importando las circunstancias, entonces Dios se glorifica y Dios activa el propósito en tu vida. Dios empieza a trabajar contigo de una manera diferente. Porque el Señor le dijo a Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia. Óyeme bien, el hombre que no creía, el hombre que dudaba, el hombre que en las aguas se hundió. Pero fue el hombre que reconoció a Jesús, porque él le dijo, no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Óyeme bien, el Señor preguntándole a ellos, ¿saben ustedes quién yo soy? Óyeme bien, qué poderoso es esto. Tú tienes que entender a dónde Dios te quiere llevar y a dónde Dios te quiere dirigir. Y es por el Espíritu Santo de Dios. Así que bendiciones a cada persona, bendiciones a todos los que se han conectado. Compartan estos videos, pásenlo en otras personas. No importando que la persona no esté en el Señor, Dios va a hablarle. Porque cuando Dios tiene un plan con ellos, no se trata de que ellos estén viendo los milagros. Se trata de que ellos crean, de que ellos activen su fe, de que ellos crean que Dios los está llamando y que Dios va a hacer cosas poderosas con ellos, con su vida y su familia. Así que bendiciones nuevamente. No olvides darle like a los videos. No olvides unirte a nuestra página de Promesas desde Cero para que así los demás videos puedan llegarte en el momento en que nosotros los descarguemos a la página. Bendiciones para todos. Dios les bendiga.